Ya muchachos, estaba contándoles que en el lenguaje escrito esto es particularmente complejo, dado que hay que tener mucha claridad respecto de las normas o de las reglas de acentuación o de puntuación para que el mensaje quede claro. Esto es particularmente complejo, por ejemplo, cuando se indica un medicamento. Desde luego tiene que estar muy legible, o las indicaciones respecto de las dosis o cómo debe tomarse el medicamento. Ahí hay algún ejemplo que dice de un señor, ¿no es cierto?, que deja un testamento y que dice, dejo mis bienes a mi hermano Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás a mi hermano Pedro, y que se les instiga a ustedes cuando estamos en clase a que vayan puntuando de manera tal que primero le corresponda los bienes del testamento a Juan, luego a Luis y luego a Pedro. Y también cuando estamos en clase presencial, también los instigo a leer las frases que están ahí abajo. Me gustaría que la leyeran. Cata, Ignacio, Amanda, Francisco. A ver si pueden leer las frases antes que yo se los diga. Bueno, dice París en la primavera, me gustaría volver a Londres y Londres es una bella ciudad. Suelen confundirse, ¿no? Em, bueno, de alguna manera de nuevo hace hincapié en el modelo direccional y la importancia de la respuesta, pero en definitiva es que la fuente o emisor entrega un mensaje que llega al receptor y que el receptor, en tanto lo recibe y lo elabora y emite una respuesta, se transforma él en un emisor o fuente y el otro, el emisor, en un receptor. En consecuencia, esta de alguna manera es un circuito de retroalimentación, de bidireccionalidad, por decirlo de alguna manera. Em, Tal vez esto ya lo hemos estado un poco hablando, pero que en definitiva, para que el mensaje llegue de una manera fidedigna a quien lo tiene que decodificar, es que tiene que tener algunas características. Como decíamos antes, ojalá que se comparta un nivel o un cierto nivel sociocultural, que haya un mundo experiencial o vivencial común, que se elija un código que sea adecuado y que sea conocido por la otra parte o por las otras partes, em, que se pueda de repente ocupar más de un canal para enviar un mensaje, etcétera. Me la voy a saltar, creo que estoy redundando. Bueno, la importancia aquí de ser un buen comunicador, ¿no? No solamente quien es un orador o quien pertenece al mundo de la política, etcétera, tiene que intentar ser un buen comunicador. En la medida de lo posible, tenemos que tratar de ser buenos comunicadores desde el ámbito más privado, con nuestros pares, con nuestros padres, con nuestras parejas, etcétera, y desde luego en nuestro ejercicio profesional con nuestros pacientes. Que la información o la comunicación que nosotros estamos entregándole, el paciente pueda recibirlo de una manera lo más fiel posible. Hemos terminado con el modelo direccional de la comunicación y vamos a revisar ahora los axiomas de la comunicación que corresponden al modelo interaccional de la comunicación. Recién vimos todo el modelo direccional y estos 5 axiomas son del modelo interaccional de Bateson y Paul Watzlawick. Es un poco más difícil de letrear ahí, con W.
Los axiomas de la comunicación son supuestos o principios básicos que rigen la comunicación humana. El primer axioma dice imposibilidad de no comunicar. ¿A qué hace referencia? Se dice que todo comportamiento es comunicación. En consecuencia, no existiendo el no comportamiento, no existe la no comunicación. ¿Qué quiere decir? Cualquier gesto, cualquier mirada, incluso cualquier silencio está comunicando algo. Si uno interpela a un otro y ese otro no responde, mira hacia otro lado, bosteza, de alguna manera me está comunicando desidia, malestar, muchas veces rabia, etcétera. Pero siempre se está comunicando con el lenguaje verbal, con el lenguaje gestual. El 2. Puntuación de la secuencia de los hechos quiere decir que en una relación, no importa si esta relación es diádica de dos o de más, siempre hay uno que puntúa o lidera la relación. Siempre hay uno que puntúa o lidera. De hecho, cuando ustedes están en un grupo, muchas veces todos opinan respecto de el movimiento social o respecto de la pandemia y pese a que cada cual va haciendo contribuciones, de repente siempre hay uno que aparece y hace el gran conglomerado que pareciera ser que reúne todas las ideas en una gran idea central. En la relación de pareja se da con mucha frecuencia esto y esto que es un axioma o un supuesto o un principio básico que permite comprender la comunicación humana normal también da cuenta de la comunicación anormal. El ejemplo que les suelo dar en clases es una pareja que viene a consultar porque el marido es alcohólico. La mujer dice, señorita, es que él llega a la casa todos los días borracho. Y él dice, sí, pues señorita, y ella me está esperando todos los días con cara de bruja, con mala cara, con la cara larga. ¿Cómo quiere usted que yo no tome y llegue borracho? En consecuencia, ninguno de los dos se hace cargo de la disfuncionalidad de la relación. La mujer con el carácter agrio pone su mal carácter en el alcoholismo de él y él pone el alcoholismo de él en el mal carácter de ella. El 3 dice lenguaje referencial y conativo. El referencial es aquel lenguaje que da cuenta del mensaje explícito propiamente tal, es casi la métrica del lenguaje. Y el conativo es aquel que da cuenta de la relación entre los comunicantes. Es distinto que yo diga, ah, son verdaderas tus perlas, a que diga, ¿son verdaderas tus perlas? El mensaje métricamente fue el mismo, fue son verdaderas tus perlas. Pero lo conativo para alguien que está observando puede decir en la primera situación, ah, mira qué simpático, le preguntaba a su amiga si eran verdaderas. Y en la segunda es al contrario, ¿verdad? ¡Ay, qué mal humor que puso en la pregunta! ¿Cómo le preguntó de esta manera tan ingrata como son verdaderas tus perlas? ¿No es cierto? Siempre hay en un mensaje una parte que es el mensaje explícito propiamente tal y una parte que da cuenta de la relación que establecen los comunicantes. El lenguaje digital y analógico, el digital es todo aquello que es verbal. El analógico es todo aquello que es no verbal, gestual, conductual, etc. El lenguaje digital se dice es un conjunto de signos arbitrarios que permiten denotar el evento que se está señalando. Por ejemplo, la palabra mesa, un conjunto de signos arbitrarios que solo por consenso entendemos que una mesa es una superficie con unas patas que la sostienen a esa superficie, pero que es consensual.
Es tan arbitraria que en nuestro lenguaje son 4 letras, pero en los países angloparlantes son 5. Table, ¿cierto? El lenguaje analógico se dice a través de un símil o analogía, se trata de representar el objeto o evento. Por ejemplo, la voz silenciosa de una enfermera que suele ponerse en los hospitales para que se guarde silencio en los sectores donde los pacientes están hospitalizados. El lenguaje digital se dice que aparece más tardío en el desarrollo evolutivo ontogénico y filogenético. Ya, es decir, parece ser que no siempre nos comunicamos con palabras. Al principio de los tiempos parece que nos comunicamos con unos ruidos guturales y que a medida que fuimos desarrollando un aparato parlante, pudimos empezar a evolucionar en torno a un lenguaje. El lenguaje analógico, por el contrario, se dice que en este mundo aparecemos llorando, ¿cierto? Y a los 4 o 5 meses ya podemos comunicarnos, ¿no? Cuando los padres nos tocan las mejillas y y hacemos contacto ocular y emitimos algunos sonidos. El lenguaje digital es más certero. Si alguien me dice, te invito a comer hoy día, yo puedo decir, mira, no, estoy cansada, prefiero quedarme en casa. O me prestas tu cuaderno, no, desafortunadamente tengo que estudiar, podríamos ir y fotocopiarlo. El lenguaje analógico es más ambiguo. No siempre se llora de pena, muchas veces se llora de alegría, ¿no? Cuando ustedes van a encontrar al aeropuerto a alguien que han estado mucho tiempo sin verlo, probablemente le dan un caluroso abrazo y muchas veces más bien lloran aun cuando están muy contentos. Y la relación simétrica y complementaria, la relación simétrica se dice que es aquella relación horizontal en que es una relación normalmente de paridad o de igualdad, de pares o iguales, y en que se establece un mínimo de diferencia entre los comunicantes, es decir, la relación que ustedes mantienen con sus compañeros, con su pololo o polola, con las personas que trabajan en una empresa, los compañeros de oficina, etcétera. La relación complementaria, al contrario, es una relación vertical en la cual se establece una relación de jerarquía o poder versus supeditación o subordinación. Normalmente es la relación profesor-alumno. Muchachos, el viernes les tomamos la prueba, por ejemplo, o la relación sacerdote, pastor, rabino, feligrés, ¿no es cierto? El sacerdote para el mundo católico tiene nada menos que el poder de perdonarme los pecados. La relación médico-paciente suele entenderse como una relación bastante de poder. El médico es quien tiene el poder de sanar, ¿no es cierto?, de tratar, de cuidar, como les decía el otro día, también en la clase pasada, em, de manera que en esta relación de repente a mí me gusta cuando estamos en lo presencial, como que sea un poquito oblicua, no sé si tan una relación estrictamente de poder con un otro. Bueno, el código de señales normalmente es bien curioso porque aquí uno puede decir en realidad es un lenguaje analógico porque es de señas, porque no hay palabras, porque no es verbal. No obstante, también es arbitrario cuando uno pone, por ejemplo, una cruz señalando que hay un centro asistencial próximo, también eso ha llegado a ser un consenso de manera, o los cubiertos cruzados, también ha llegado a ser un consenso que eso hay un lugar para alimentación próximo. En consecuencia, voy a volver
a señalar la definición de lo digital, que es un conjunto de signos arbitrarios que no guarda ninguna relación con el objeto o evento. Entonces también uno podría decir, por ejemplo, que el ceda el paso es un lenguaje digital, no analógico, ¿no? Y de aquí también hay algunos que son digitales, en tanto consensos arbitrarios. Bueno, les decía que buena parte, si ustedes advierten en esta lámina, el 93% de la información se transmite a través de la vista y del oído, de manera tal que por eso es que usamos muchas veces medios audiovisuales para transmitirles la información a ustedes.